Saludos. En este video tutorial vamos a explicar cómo hacer un programa en Python que realice operaciones básicas de entrada, salida y aritméticas. En concreto vamos a hacer un programa que va a leer dos valores numéricos, los va a sumar y nos va a presentar el resultado en la pantalla. Y aunque luce como que es algo trivial, hay algunas particularidades cuando estamos escribiendo código en Python que las vamos a poder ver con este programa. Y por ser un programa sencillo, nos podemos enfocar más en estas particularidades, que realmente es lo que hace un programa que simplemente lee dos valores e imprime la suma. Antes de empezar con el código en Python, vamos a utilizar una herramienta que se llama Raptor, que se utiliza para dibujar flujogramas de forma básica, pero que también tiene la característica de que puede ejecutar la lógica que presentamos en el flujograma. Aquí a la izquierda tenemos la herramienta de Raptor. Estoy utilizando una versión que no es la más actualizada, pero corre en menos espacio, así que para efectos de la demostración pues es muy apropiada esta versión que estamos utilizando. Para hacer operaciones de entrada o de leer valores, utilizamos el bloque de input, que lo vamos a arrastrar hasta aquí, que nos está pidiendo que guardemos el archivo. Déjame guardarlo un momento. Voy a guardarlo aquí en esta sección de downloads, que después puedo borrarlo fácilmente. Aquí voy a llamarlo prueba. Y aquí voy a hacer mi primera operación de input. Para hacer las operaciones de input en Raptor, tengo que escribirle primero un prompt al usuario para indicarle qué es lo que yo quiero que escriba. Vamos a decirle aquí entre comillas que entre un valor entero. Pues vamos a sumar dos valores enteros y lo voy a guardar en una variable que se va a llamar valor 1. Ya le escribí ahí el primer prompt para que escriba un valor y se guarde en una variable. Voy a hacerle una copia y voy a guardarlo para pedirle ahora que entre otro valor. Y lo voy a guardar en una variable que la voy a llamar valor 2. Así que ya tengo las dos operaciones de entrada. Ahora voy a hacer una operación aritmética que se hace con el símbolo de assignment. Y esta operación aritmética voy a guardar en la variable suma. Voy a guardar la suma de los dos valores, de las dos variables, valor 1 más valor 2. Así que hasta ahora lo que voy a hacer es que voy a leer dos valores que va a entrar el usuario. Voy a guardar uno en la variable valor 1 y voy a guardar el otro en la variable valor 2. Y la suma de ellos lo voy a guardar en la variable suma. Y ahora voy a imprimir el resultado. Voy a utilizar aquí un bloque de output para imprimir el resultado en la pantalla. Voy a escribir aquí como un string, va entre comillas. La suma de los valores es... Para concatenar string también se utiliza la crucecita, que es como si fuera el signo de suma. Y escribo la variable suma. Voy a darle save. Y voy a probar entonces ahora mi flujograma. Aquí me está pidiendo que entre un valor. Voy a entrar el primer valor entero. Vamos a decir que entró un 3. Le di enter. Ahí vemos que ya la variable valor 1 tiene un 3. Voy a entrar el próximo valor que me está pidiendo. Voy a decir que es un 4. Allá vemos que la variable valor 2 tiene un 4, que ya calculó suma y dio a 7. Y aquí tenemos el resultado. La suma de los valores es 7. Y ahí, eso es lo que hace el flujograma. Lee dos valores, los suma y me imprime el resultado con este formato que está aquí. Ahora lo que quiero hacer es un programa en Python que haga exactamente lo mismo.
Así que estoy aquí en la herramienta idle. Voy a crear un archivo nuevo para el programa. Como ya sabemos que idle me va a pedir que grabe el resultado, vamos a guardarlo desde ya. Y voy a llamarlo suma dos valores. Y ya tengo ahí guardado el archivo. Ahora voy a empezar a escribir mi código. Lo primero que quiero hacer es decirle a Python que quiero leer un valor. ¿Y dónde lo quiero guardar? Lo quiero guardar, voy a usar los mismos nombres de las variables que tenía aquí en Raptor. De hecho, déjame ver si lo puedo hacer más grande para que se vea mejor el flujograma. Aquí ya tengo el flujograma más grande para poderlo ver mejor cuando esté escribiendo aquí el código. Y voy a hacer entonces que se guarde en una variable valor 1. Escribimos valor 1, el nombre de la variable, es igual porque va a recibir un valor. Y para yo indicar que quiero hacer un input, lo voy a llamar así mismo, input. Y entre paréntesis voy a escribirle el prompt, el mismo prompt que escribo aquí, que tenía en Raptor. Lo voy a copiar para que quede idéntico. Y le entre un valor entero. Lo mismo que le escribí aquí en Raptor es lo mismo que le voy a escribir aquí. Ya tengo la primera instrucción. Voy a hacer ahora otra instrucción. Voy a copiar esta de aquí. La voy a pegar abajo. Lo único que ahora lo voy a guardar en la variable 2. Y voy a usar el prompt que tenía en la otra para que quede igualito a como estaba en el flujograma. Aquí lo voy a copiar. No es que tenga que quedar idéntico, pero para que quede idéntico. Aquí tenemos entre otro valor entero. Ya tengo eso hecho. Lo próximo que tengo es suma. Va a recibir la suma de valor 1 más valor 2. Lo único que aquí en Raptor se usa la flecha para indicar que esta suma se asigna a esta variable. En Python utilizamos como signo de asignación el de igualdad. Suma va a ser igual a valor 1 más valor 2. Y para imprimir los valores, que es lo que hace aquí este comando o este bloque de put, nosotros vamos a hacer con print. Aquí tenemos lo que nos dice el autocomplete de idle que podemos escribir. Pero lo que vamos a escribir aquí simplemente en los argumentos es el nombre de la variable que queremos imprimir. Suma. Y voy a imprimir suma solito. No voy a escribir la concatenación del string para que decir la suma de los valores es y escribir suma. Solamente voy a escribir suma solo para hacer una prueba aquí que queremos mostrar con Python. Así que lo que debe hacer nuestro programa es indicarle al usuario en pantalla que entre un valor entero. Cuando el usuario lo entre, se va a guardar en la variable valor 1. Le saldrá el mensaje que indique entre otro valor entero. Cuando entre el valor, se guardará en la variable 2, valor 2. Sumará valor 1 a valor 2, guardará el resultado en suma y luego imprimimos suma. Vamos a ejecutar el programa. Aquí nos está pidiendo que lo guardemos. Y ahora viene la ejecución. Dice entre un valor entero, voy a entrar un 3. Entre otro valor entero, voy a entrar un 4. Y ups, ese no es el resultado que yo esperaba. Yo esperaba que un 3 más 4 me diera 7, igual que nos dio acá en Raptor, pero me salió un 3, 4. Y la razón para eso es la siguiente. Vamos a mirar nuestro código. Cuando hacemos la entrada de valores en Python, por defecto se leen los valores como que son de tipo string. Así que cuando se entró el 3, no se entró el valor numérico 3, sino que se entró un string que tiene un solo carácter, que es el símbolo del 3.
De la misma forma ocurrió cuando leímos valor 2, no se leyó el número 4, el valor 4, sino que lo que se leyó fue un string que tiene el símbolo del 4, como si hubiésemos escrito el 3 entre comillas y el 4 entre comillas para indicar que es un string, igual que hacemos aquí para escribir los mensajes, que como es un string hay que escribirlo entre comillas, pues como si hubiésemos escrito el 3 entre comillas y el 4 entre comillas. Así que se lo asignó como un string a las variables, no se lo asignó como un número. Para nosotros hacer que un string se convierta a número, tenemos que usar una función en Python, si va a ser un valor entero lo que queremos, que es algo así. Aquí dentro vamos a escribir el string, entre paréntesis nosotros escribimos el valor del string, y esta función lo que va a hacer es que va a tomar ese string, lo va a interpretar como un valor entero y se lo va a asignar a lo que tengamos a la izquierda. O sea que si yo aquí a la izquierda tengo una X y aquí dentro de string tengo un string, va a tomar el valor numérico que representa ese string, presumiendo que representa un valor numérico. Si tenemos escrito una palabra en el string, pues nos va a dar un error. Estamos presumiendo de que hay un valor numérico aquí, algo como esto. Pues va a tomar ese string que tiene los caracteres del símbolo 4, el símbolo 5 y el símbolo 6 y lo va a convertir a lo que representaría si fuera un número, que sería un 456, que ahora es numérico, y eso es lo que le va a asignar a X. Así que vamos a aplicarle a nuestro input la función int y vamos a colocar todo el input entre paréntesis. Esto lo que va a hacer es, le decimos al usuario que entre un valor entero. El usuario no sabe si lo que está entrando es un string o es un número, él lo que cree que está entrando un número y entró los dígitos. Y el resultado que nos devuelve input, que va a ser el string de los caracteres que representan dígitos que entró el usuario, ese string lo va a convertir ahora a un número que tiene esos mismos dígitos, y ese valor numérico de tipo entero se lo va a entrar aquí y lo va a guardar en valor 1. Y digo de tipo entero porque también hay variables que son de tipo real, y ese es otro tipo de conversión. Si fuéramos a entrar, por ejemplo, 13.45, pues no podemos utilizar int, porque int solamente es para números enteros, pero por esa otra parte de los números reales nos preocuparemos luego. Así que ahora venimos aquí y le aplicamos la función int también a input, que de nuevo el procedimiento es que lo que devuelve input le va a entrar a los paréntesis de int, y entonces int lo que recibe dentro de los paréntesis lo procesa y nos produce el resultado numérico. Vamos a probar ahora, aquí queda un paréntesis suelto ahorita, vamos a probar ahora nuestro programa. Vamos a darle run, lo guardamos y lo ejecutamos. Entre un valor entero, vamos a volver con los mismos, entramos el 3, entre ahora un valor entero, entramos el 4 y ahora el resultado nos dio 7. Ahora sí, el programa está corriendo de manera correcta porque lo está trabajando como números. Y bueno, no es de manera correcta, ahora está funcionando como nosotros queremos. Primero estaba funcionando de manera correcta si queríamos concatenar dos strings. Ahora está funcionando de manera correcta si lo que queremos es sumar dos números enteros. Vamos a regresar al programa y ahora vamos a completar esta parte, que es donde queríamos que imprimiera la suma de los valores es suma, esta parte que está aquí. Vamos a traernos de Raptor esa parte, vamos a hacerlo igual aquí. Tanto Raptor como Python utilizan el mismo símbolo que usamos para sumar, también se puede utilizar para concatenar los strings. Y ahora vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a darle run. Guardamos el programa. Dice entra un valor entero, entramos un 3. Entra un valor entero, entramos un 4. Y ups, nos dio un error. Okay, vamos a ver qué nos dice el error. Tenemos un error en la línea 4 del programa. Esa es la que hace el print. Aquí tenemos la instrucción. Esta es la instrucción que crea el problema. Y nos dice type error, error de tipo. Cuando nos dice error de tipo, los tipos son tipos enteros, tipos números reales, tipo string. Esos son los tipos de valores con los que estamos trabajando. Pues hay un error manejando los tipos de los valores. Can only concatenate string
not int to string. O sea, concatenar es pegar un string con otro string. Nosotros queríamos pegar aquí, como hicimos en el caso de Raptor, pegamos el string que dice la suma de los valores es, y lo pegamos entonces con el contenido de suma. Y Raptor lo que hace es que convierte automáticamente el contenido de suma en un string y lo concatena, o sea, lo pega a la derecha de esto y nos sale entonces la suma de los valores es 7. El 7 es un número, la suma de los valores, todo entre comillas, es un string. Internamente Raptor lo que hace de forma automática es que convierte el 7, el número 7 que está dentro de suma, lo convierte en el string que contiene el símbolo del 7 y se lo pega a este resultado. Y por eso nos salía la suma de los valores es 7 cuando lo hicimos en Raptor. De hecho, en otros lenguajes también funciona así. Pero no es el caso de Python, porque Python nos dice que estamos tratando de concatenar un string, que es el caso donde nos imprime la suma de los valores es con un entero. Porque la variable suma es una variable de tipo entero, porque lo que guardamos en suma fue la suma de dos valores enteros, el valor 1 y el valor 2. Así que puede concatenar Python un string con un string, pero no puede concatenar un string con un número entero. ¿Qué quiere decir eso? Que el string ahora que necesitamos, como es un número entero, tenemos que coger el número entero y convertirlo ahora en un string. Y vamos a ver cómo hacemos esto. El problema es que ahora es esto. Tenemos este string, que eso lo queremos porque queremos que salga el mensaje, pero ahora suma no es de tipo string. Suma automáticamente adquirió el tipo entero porque lo que recibió fue la suma de dos valores enteros. Aquí valor 1 y valor 2, antes de que usáramos la función string, se convertían en enteros porque el resultado que estaba recibiendo era se convertían en string porque el resultado que recibían era lo que devolvía input. Input devuelve automáticamente o por defecto un string. Así que tenemos que convertirlo en entero. Cuando los convertimos a enteros con la función int, ahora automáticamente valor 1 y valor 2 se convierten en variables de tipo entero. Como son variables de tipo entero, cuando las sumamos aquí, el resultado también es un entero que se guarda en suma. Como el valor que suma recibió es un valor entero, pues Python entiende que nosotros queremos que suma sea un valor entero. Pero ahora por ser un valor entero, no lo podemos concatenar con un string. Tenemos que explícitamente decirle, yo quiero que el contenido, que es un número entero que está dentro de suma, busques el equivalente en string y que eso sea lo que le concatenes a la suma de los valores. Así que vamos a venir aquí y vamos a usar una variable, una función que se llama string. La variable string lo que va a hacer es que va a tomar aquí un número y nos va a devolver el equivalente en formato de string. O sea que ese número que está aquí, que es el 123, string lo procesa y lo que va a devolver es esto. Y ese 1, 2, 3 sería lo que se guardaría en X. O sea, que toma ahora algo que es numérico y lo convierte en un string. El número sigue siendo el número, pero el resultado que devuelve es una copia en forma de string, que es lo contrario de lo que hace int. Int recibe como entrada entre los paréntesis un string y devuelve una representación numérica. String recibe una representación numérica y nos devuelve un string. Así que ahora aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a escribir string de suma. ¿Okay? Y eso es lo que nos dice aquí el autocomplete de Python. Toma un objeto y nos va a devolver como resultado algo que es un string. Así que vamos a escribir el otro paréntesis aquí de derecha y ya tenemos entonces ahora el proceso. Vamos a correr nuestro programa a ver. Lo guardamos. Empieza la ejecución. Subir esto aquí un poquito para que quede más arriba. Empieza la ejecución. Entramos un 3. Entramos un 4. Y ahora nos dijo que la suma de los valores efectivamente es 7. Y ahora nuestro programa está funcionando como nosotros queríamos, que podemos sumar dos números enteros. Así que ya vimos cómo creamos nuestras variables en Python. Lo que hacemos es que escribimos el nombre de la variable a la izquierda y le asignamos un valor. Tan pronto le asignamos el valor a la variable que se acaba de crear
es del tipo del valor que le asignemos. Si le asignamos un número entero, la variable se convierte en una variable de tipo entero. Si le asignamos un string, la variable se convierte en una variable de tipo string. Y si por primera vez, cuando lo usamos por primera vez, le asignamos uno que sea un número real, que lo veremos más adelante en el curso, se convierte en una variable de tipo real. Vimos que utilizamos la función input para leer valores del teclado. Luego veremos que podemos leer valores de otros lugares también. Que cuando usamos la función input, tenemos que escribir entre paréntesis un prompt. Y el prompt es un mensaje que le vamos a dar al usuario para que el usuario sepa qué es lo que queremos que entre, que queremos que escriba por el teclado. Y si es un string de esta forma, lo escribimos entre comillas. Hay otras maneras de darle el prompt. Por ejemplo, podríamos usar una variable de tipo string que veremos más adelante. Y lo que devuelva ese valor lo entramos en la variable a la izquierda. Si el valor que queremos leer es un número entero que no es un string, pues tenemos que utilizar entonces la función int, que recibe entre paréntesis un string y nos devuelve como resultado la representación del número que tiene los mismos dígitos que tiene el string. Lo mismo hicimos para el valor 2. Luego hicimos una operación de suma y el resultado de esa operación de suma la guardamos en una variable que la llamamos suma. La variable la estamos utilizando por primera vez en esta línea, así que el tipo de la variable va a corresponder al valor que se le asigne la primera vez que la estamos utilizando. Y como le estamos asignando la suma de dos valores enteros, la variable iba a ser una variable de tipo entero. Luego fuimos a imprimir la variable, la imprimimos sola y el resultado numérico salió bien en la pantalla. Pero luego, cuando tratamos de concatenar el contenido de la variable suma, que tiene un valor entero, con un string, nos dio un error Python porque no podemos concatenar un string con una variable numérica. Así que tuvimos que usar la función string. La función string lo que hace es que recibe entre paréntesis, eso se llama un argumento. Lo que se recibe entre paréntesis es una función, un argumento, pueden ser 2 argumentos, 3 argumentos, cualquier cantidad, dependiendo del tipo de función, pues va a recibir como argumento un número y nos va a devolver como resultado la representación en formato de string de ese número. Y ahora sí lo pudimos concatenar, imprimimos el resultado, entramos un valor entero, entramos otro valor entero y obtenemos como resultado la suma. Y aquí termina este video tutorial de Python. Espero que hayan comprendido por qué utilizamos un ejemplo básico de sumar solamente 2 números. Es simplemente para que nos pudiéramos enfocar en la diferencia que hay entre lo que nosotros podríamos esperar de hacer unas operaciones básicas como entrar valores numéricos y sumarlos en Python y presentar el resultado, y los procesos que tenemos que hacer para hacer que Python maneje las operaciones de la forma en que nosotros deseamos. Aquí terminamos el video tutorial y será hasta la próxima.